Hola a todos, muy buena tarde. Hemos tenido definitivamente una semana de muchísimo aprendizaje, de muchísima reflexión. Recuerden que el lunes estábamos hablando de innovación en servicios de salud, el martes estuvimos hablando de innovación en los campos de servicios financieros y bancarios, ayer estábamos hablando de la innovación en los programas de retail y hoy venimos hablando de cómo innovar en los procesos de gestión del talento humano. Y para cerrar nuestros paneles de hoy, vamos a hacer un último panel en la tarde de hoy, perdón, hablando acerca de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Y desde innovación es importante trabajar estos temas porque está más que demostrado que cuando los equipos son diversos, cuando los equipos tienen diversas perspectivas de análisis, cuando los equipos de alguna manera alimentan precisamente la diversidad, esa capacidad creativa, son muchísimo más potentes. Y en ese orden de ideas, nos pareció muy importante hablar de esa temática hoy y nuestra invitada para moderar el panel es Melissa Moore. Melissa es nuestra experta en Colsubsidio en diversidad, equidad e inclusión, a quien ya te cedo la palabra para que nos presenten estos panelistas de lujo que tenemos para la tarde de hoy. Hola Melissa, ¿cómo vas? Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están en este momento en este maravilloso panel. Gracias también por la invitación. Y bueno, decirles algo también importantísimo en lo que nos comenta Juan Manuel, y es que efectivamente, mientras tenemos varias perspectivas y tenemos una inclusión de la unicidad de cada una de las personas que laboran en nuestros espacios, pues efectivamente vamos también a tener no solamente unas ventajas competitivas, sino también vamos a aportarle temas de innovación, temas de nuevas formas de trabajo y al mismo tiempo, pues un tema también que en particular vamos a trabajar hoy con nuestros invitados en este panel que tenemos de lujo. Así que muchas gracias por la invitación y quisiera inmediatamente darles como no solamente una grandiosa bienvenida, sino al mismo tiempo comentarles quiénes vamos a estar el día de hoy desarrollando este tema de diversidad, equidad e inclusión en las empresas. Así que pues nada, quiero darles a ustedes la bienvenida de Adriana García. Ella es la directora de Bienestar y Felicidad de los empleados en Enel, Colombia. Ella es una ingeniera industrial con maestría en gerencia estratégica, muy apasionada por el cuidado de las personas y el equilibrio de la vida personal y laboral desde la perspectiva organizacional. Adriana cuenta ya con más de 20 años liderando procesos de bienestar, de diversidad e inclusión y de beneficios y compensación en cada una de las áreas en donde ha estado. Así que, Adriana, un gusto saludarte y bienvenida a este espacio. Hola Melissa, muchas gracias. Gracias a ti, a Colsubsidio, por la invitación. Feliz de estar nuevamente en estos espacios compartiendo y bueno, con los compañeros que tengo en el panel, seguramente va a ser un espacio de aprendizaje para todos. Muchas gracias. A ti, Adriana, y claro que sí, vamos a tener aquí diferentes perspectivas desde cada uno de los roles que ustedes ejecutan en las empresas. Así que bienvenida. Tenemos también a Iván Rojas. Iván Rojas es gerente de inclusión y diversidad del Banco de Bogotá. Iván es experto en gestión del cambio, en diversidad, en inclusión, en experiencia del empleado, en gestión humana, en agilidad, innovación y estrategia. Iván se enfoca básicamente en transformar la cultura organizacional con estrategias que van a impulsar esa evolución humana, esa evolución digital y social, pero también teniendo algo muy importante que es el impacto en el negocio. Así que, Iván, también para ti, muchísimas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Gracias, Melissa, gracias a Colsubsidio. Un saludo también a Adriana y a nuestro otro colega que nos va a acompañar, Juan de Telefónica, que ya sé que lo vas a presentar. Invitadísimos a que nos acompañen, a que nos escuchen y a que entre todos podamos seguir explorando el tema de la diversidad e inclusión y su impacto no solamente en las organizaciones, sino en las personas y en la sociedad, invitándolos a que no crean que este es un tema de las grandes compañías. Recuerden que el 90% del tejido empresarial colombiano es de MIPYMES y en esa medida también estas empresas tienen una corresponsabilidad y el tema de diversidad e inclusión también les puede generar un valor importante. No es solamente de grandes empresas como las que hoy pues tenemos el placer de representar, pero somos la excepción frente al tejido empresarial que también tiene que avanzar en materia de diversidad, equidad e inclusión. Entonces esperemos darles algunas claves y que esto sea de valor para todos en esta semana de la innovación. Iván, muchas gracias. Esa introducción creo que fue la mejor que hemos tenido durante el día, por no decir que es la única que nos va a interesar en esta instancia, porque tocas temas muy importantes de cómo desde las MIPYMES, pequeñas, medianas y grandes empresas empezamos efectivamente a garantizar el tema de diversidad, equidad e inclusión.
Así que bienvenido también. Y por último tenemos a Rubén Jaime, él es gerente de Cultura, Formación y Diversidad de Telefónica. Rubén es psicólogo y coach profesional certificado por la CTI y la CHI. Actualmente se desempeña como gerente de Cultura, Formación y Diversidad en Telefónica. Rubén tiene una trayectoria ya también desde el año 2000 con el grupo Telefónica y ha liderado áreas como reclutamiento y selección, desarrollo organizacional, clima, cultura y diversidad. Rubén, grato también saludarte el día de hoy. Bienvenido a estar a esta conversación y espero que realmente hoy podamos tener una conversación en torno no solamente a nuestras buenas prácticas, sino también el desempeño y toda esta historia que ustedes han llevado a cabo en temas de diversidad, equidad e inclusión. Gracias, Melissa, y gracias por la invitación. Y bueno, es un gusto estar aquí, tener la oportunidad de compartir con colegas toda nuestra experiencia y, por supuesto, también aprender de ellos, porque todos hemos recorrido un camino. Yo soy un convencido de que el trabajo que se hace en diversidad, equidad e inclusión no es un trabajo que se hace para las organizaciones, es un trabajo que se hace para el mundo, es un trabajo que se hace para la sociedad. Creo que realmente la potencia que tenemos desde el sector privado de transformar no solamente organizaciones, sino de entrar a la casa de las personas para dar un mensaje y desde allí también transformar la sociedad es impresionante. Así que bueno, feliz de estar aquí, de compartir también un poquito de lo que hemos hecho en Telefónica Hispanoamérica, que es mi scope hoy, ¿no? Y para los que no conocen, es lo que en Colombia funciona con la marca Movistar, ¿no? Es lo mismo. Rubén, qué pena, te dije Juan, discúlpame. No, no te preocupes. Gracias, Rubén. Vale. Tranquilo, esa es la diversidad también de los nombres, ¿se dan cuenta? Ahí vamos. Entonces, yo quisiera arrancar esta primera experiencia con ustedes y algo que Rubén pues lo dijo muy bien y es cómo empezamos nosotros dentro de las empresas, ¿no? Y cada uno dentro de los roles que tenemos, cómo empezamos a promover esa diversidad, esa equidad, esa inclusión, no solamente en los equipos de trabajo, sino también, digamos, desde los líderes, la alta dirección. ¿Cómo hemos conseguido esa promoción para temas de diversidad, equidad e inclusión en cada uno de sus, digamos, equipos de trabajo y las empresas? Así que yo les voy a dar la posibilidad de que cada uno abra su micrófono y pues para hacerlo, digamos, más democráticamente y no a la dedocracia, entonces dejo el espacio abierto para que cada uno pueda efectivamente garantizar esa respuesta. Adriana, ¿quieres arrancar? ¿Cómo lo ves? Vale. Bueno, nosotros en Enel, la verdad, este camino lo empezamos como en el 2010. No éramos tan conscientes de necesitar trabajar estos temas de diversidad. Sentíamos que los temas de diversidad estaban dados en la empresa y, oh sorpresa, cuando entramos, participamos en un piloto, en una medición con el Ministerio del Trabajo y del PNUD, evaluando 8 dimensiones y nos dimos cuenta que teníamos sesgos, que teníamos un camino por avanzar. Entonces tuvimos como una data importante que para los directivos, líderes de la compañía, pues nos hizo sentido, ¿no? Ya cuando ves la realidad plasmada en percepciones que han dado los empleados, dijimos, bueno, aquí algo pasa. Y nosotros empezamos y nos abrió los ojos la dimensión de conciliación. Empezamos muy interesados en promover todos los temas de equilibrio en la empresa, los resultados se han dado, el compromiso estaba, pero las personas sí estaban, cuando preguntábamos un poco de su equilibrio, de su conciliación, no era la misma percepción que se tenía en torno a esos resultados organizacionales. Y el director en su momento nos dijo, miremos aquí qué hay que hacer. Empezamos a abrir todo este mundo de los beneficios flexibles, el trabajo en casa, y cuando empezamos también a sacar indicadores, nos dimos cuenta que aunque nuestra población era en gran parte hombres, el 75% en ese momento eran hombres, la utilización de estos beneficios era de mujeres. Entonces dijimos, ve, esto aquí qué pasa, y empezamos a ahondar un poco y nos dimos cuenta de esos sesgos que teníamos, y así pasó con cada dimensión. Entonces, no sé, llegábamos con beneficios para disfrutar tiempo en familia, y sí, pero para las mujeres, y jefes que preguntaban a
a los hombres que pedían este permiso, pero ¿qué? ¿Se divorció? ¿Qué pasó? ¿Usted sí está bien? ¿En su casa está todo bien? Porque era extraño que el hombre empezara a buscar estos espacios. Esto lo hablamos, ¿no? Cuando arrancamos el camino 2010. Yo creo que cada vez es más fácil hablar de diversidad, y lo decían Rubén y Iván, esto requiere un cambio cultural. Y puede ser que hace 14 años hubiera sido más difícil identificarlo, pero en este momento la sociedad no lo exige, nuestros hijos no lo exigen. ¿Sí? Estamos en un mundo que cerrarnos los ojos a esta diversidad y a esta unicidad, comparto contigo el término, pues no es viable. Entonces yo creo que esto en las estrategias de la compañía, entendiendo el valor, el aporte, ha ido calando y cada vez tiene más eco y más importancia. Nosotros llegamos a los directivos, como les gusta a ellos, con cifras, indicadores, un tablero de control de indicadores en comités de dirección que llevábamos cada dos meses, empezamos como a poner todos estos temas sobre la mesa. Así fue un poco como empezamos el camino, y hoy en día pues ellos también convencidos del aporte que esto genera, sin decir que ha sido un camino fácil. Es un camino que hay que trabajar, que hay que hacerlo consciente y hay que ponerlo en las mesas de trabajo, porque todavía no se da de manera natural en nuestro país. Nosotros, no sé, nuestra casa matriz es en Italia. Estamos presentes alrededor de 34 países en el mundo. Yo lidero los temas en Colombia y Centroamérica. Y las diferencias culturales también son enormes. Entonces, ¿cómo entendemos cada cultura? ¿En qué momento está cada una de las culturas? Pero teniendo algo muy presente, y es que este es el deber ser. Esto no es solo por marca empleadora, no es por reputación, sino es el deber ser. Que cualquier persona se sienta bien en nuestra empresa, en su lugar de trabajo, y ahí vamos a ver el resto de resultados. Adriana, muchas gracias por esa respuesta. Siento yo que ahí hay unos temas que más adelante vamos a empezar a desarrollar a profundidad, pero tienes razón en muchas cosas, y es el tema de cómo empezamos a desnaturalizar o a deconstruir esa idea de cómo generamos o qué es realmente la diversidad, equidad e inclusión, porque aquí rápidamente, para seguir con Iván y con Rubén, hay una situación, y de pronto a ustedes les ha pasado, y es que cuando nosotros empezamos a hablar sobre diversidad, muchas personas tienen como esa concepción de que inmediatamente esa diversidad de la cual se habla es inmediatamente al tema sexual, ¿no? Entonces empezamos con ese tema a romper ese tipo también de estereotipos y de sesgos, y a decirle a la gente, ojo, porque dentro de la unicidad de la persona está también esa diversidad cultural, esa diversidad sexual, esa diversidad y característica que cada uno posee. Así que gracias, Adriana, de nuevo. Iván y Rubén, les dejo también la oportunidad para que puedan, dentro de esa parte, respondernos cómo ha sido esa buena labor y digamos, esa hoja de ruta para que dentro de las empresas nosotros podamos, ¿no?, empezar a hablar sobre diversidad, equidad e inclusión. Si quieres, Rubén, adelante, y ahorita entonces seguimos contigo, Iván. Gracias, Melissa. Mira, yo creo que el recorrido en Telefónica ha sido un poco el siguiente. Telefónica tiene una gran misión o un propósito que es hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. Yo creo que la primera conversación con el comité de dirección o con el comité de liderazgo de Telefónica acerca de cómo hacer realidad una misión como esta implicaba una conversación sobre diversidad. Y yo creo que tenemos unas fechas parecidas quizás a la de Enel, no solamente en Colombia, sino en Telefónica a nivel de Hispanoamérica, que es donde trabajo yo, y también a nivel de mundo. Y la primera perspectiva implicaba entender varias cosas. Presentamos un estudio donde verificamos varios elementos. Primero, que las mujeres eran las principales decisoras de las compras, del 70% de las compras de los hogares. Fue un dato que presentamos. Otro dato que presentamos es que en nuestra compañía teníamos más clientes menores de 30 años que personas menores de 30 años en nuestra plantilla, en nuestra nómina. Tercero, presentamos un dato acerca de cómo el colectivo LGBTI era un colectivo supremamente fiel a la hora, con sus marcas, ¿no?, a la hora de ser considerado con sus productos. Y presentamos también un estudio acerca de las necesidades que tenían las personas que estaban en situación de discapacidad en lo que tiene que ver con servicios de tecnología que nosotros mismos ofrecíamos.
Así que lo que entendimos es que para lograr nuestra misión de hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas, implicaba realmente transformar nuestra organización a ser una organización más diversa que se pareciera más a la sociedad en la que estábamos inmersos. Esa fue la primera aproximación que tuvimos acerca de la diversidad. Fue una presentación inclusive desde la perspectiva del consumidor, ¿no? Y de cómo nosotros tenemos un papel en la sociedad frente a esto, que yo creo que es un discurso súper válido con un comité de dirección. A partir de allí, pues recorrimos varios caminos. Nosotros también estuvimos en el piloto, así como lo planteó en él, de medirnos un poco en la invitación que nos hizo el Ministerio del Trabajo y el PNUD para diagnosticar un poco nuestra cultura, principalmente Telefónica Colombia, y a partir de allí hemos recorrido varios caminos. El mundo de hoy, inclusive los accionistas y los inversores, también miran un poco el comportamiento de las compañías en este deber ser. De hecho, tenemos nosotros en Telefónica Colombia 2 créditos sostenibles, donde los indicadores de diversidad están siendo considerados y donde las tasas de interés que tenemos negociadas con los bancos están ligadas en los 2 casos a indicadores de diversidad. O sea que esto es un tema que cada vez cobra más relevancia en la conversación con la alta dirección de una organización. Y lo otro que no es menor, que es lo que tiene que ver con lo que nos convoca el día de hoy, que es la Semana de la Creatividad y la Innovación, y es que hicimos todo el diagnóstico para medir nuestra cultura de innovación, más o menos hacia el 2015 o 2016, y nos encontramos con que la mitad del estudio, la mitad del diagnóstico obedecía a variables que tenían que ver con diversidad. O sea, la diversidad está ampliamente ligada a la innovación e inclusive, como lo decía Melissa hace un rato, no es la diversidad en estas variables demográficas nada más, sino referida a la diversidad de educación, la diversidad de pensamiento, la diversidad de personalidades y, bueno, y las características que siempre consideramos género, edades, etcétera, generaban una brecha interesante. O sea que es una conversación también con la dirección de que si queremos tener una compañía que realmente sea más innovadora, es necesaria incorporar y recorrer un camino en los temas de diversidad. Rubén, muchas gracias. Iván, igual, digamos en Banco de Bogotá, he tenido la posibilidad de en algunos espacios estar con personas que hacen parte como Viviana Stevens y demás, y me ha llamado mucho la atención y es, por ejemplo, ustedes ya cuentan con temas de inclusión laboral para personas trans, ¿no? Ya han abarcado el espacio de personas con experiencia de vida trans. Y cuéntanos, y quiero también, digamos, que le puedas comentar a nuestra audiencia cómo ha sido ese camino, cómo ha sido el camino de poder sensibilizar a las personas dentro de la misma empresa para que las personas tengan, de pronto quiten un poco de sesgos, mitiguen sesgos, estereotipos, que puedan efectivamente abrazar dentro de esa diversidad y esa construcción de identidad a las personas con experiencia de vida trans. ¿Qué han hecho ustedes también, digamos, para la consecución de que estas hojas de ruta o estas, digamos, sectores y rutas de empleabilidad también puedan apostarle a ese talento diverso que nosotros como empresas pues empezamos efectivamente a garantizar con temas de diversidad que da inclusión? Sí, Melissa, gracias y también gracias por los aportes de Adriana y de Rubén. Vivi es parte de mi equipo de diversidad que da inclusión. Un poco el viaje del Banco de Bogotá también está circunscrito a la historia de cada organización, ¿no? Y a la cultura histórica que se ha venido manejando. El sector financiero ha sido tradicionalmente un sector, digamos que muy conservador, en algunos casos masculinizado. El Banco de Bogotá tiene más de 153 años, entonces es un banco con un legado y una historia, digamos que bastante robusta, pero en esa medida teníamos que acelerar algunas transformaciones. Nosotros nos tomamos hace 6 años, un año para analizar con toda la organización qué cultura teníamos, qué debíamos desaprender, qué debíamos aprender de nuevo, qué teníamos que construir y transformar para acelerar la transformación organizacional. Y uno de esos componentes dentro de su sello de cultura Van Boger fue efectivamente
la arista de la diversidad y la equidad y la inclusión y la no discriminación. Y sobre eso pues empezamos a trabajar, como bien lo ha dicho Rubén y Adriana, básicamente hay 3 palabras fundamentales ahí. Lo primero era escuchar, entender y reflexionar sobre los cambios, sobre hacia dónde queremos llegar. Y cada organización, a la luz de esas conclusiones, construye esa cultura que quiere conquistar y cómo quiere abordar el tema de diversidad, equidad e inclusión desde el punto de vista de qué valor le entrega a esa transformación cultural. Nosotros lo hicimos hace 6 años, podría decir que relativamente hace poco frente a Telefónica o Enel, pero en esa medida, pues los pasos y la transformación ha sido totalmente acelerada. No teníamos antes un área de diversidad e inclusión, era yo el único líder hace 5 años, ya tenemos una gerencia que nos permite generar mayores sinergias y mayor impacto, y sobre esa discusión de la cultura y de cómo poder incluir el tema de la diversidad e inclusión, entendiendo nuestra propia historia, lo que necesitábamos, lo que la sociedad nos decía, como bien lo analizó Telefónica o Rubén en su momento, pues con esa medida empezamos a trabajar, a diseñar una serie de estrategias, montar un journey map para poder definir unas experiencias, diagnosticar y conocer bien a nuestros colaboradores y colaboradoras. En otro taller esta mañana hablábamos de la importancia de conocer verdaderamente a nuestros colaboradores y colaboradoras. Ya tenemos que haber avanzado independientemente del tamaño de la organización de las típicas mediciones sociodemográficas, porque necesitamos más elementos para personalizar las experiencias y en esa personalización incluir los componentes de, valga la redundancia, de inclusión, de diversidad, de equidad. Y sobre esa base, pues definimos que nuestra ecuación, digamos, dentro de Van Boger, la cultura Van Boger, era una inclusión organizacional que responde a 2 variables: buscar que las personas se sientan parte de eso, tiene que ver con propósito, pero también quién soy yo, dónde juego en mi organización, con qué equipo. Eso también tiene que ver mucho con la innovación, cómo aporto, cómo me escuchan, cómo converso, ¿no? Y al final digo, hey, yo siento que soy parte de esto, de este equipo, de esta área. Por eso hablamos de mi lugar favorito, para que este fuera tu lugar favorito, una variable. Y la otra, poder ser quien quiera que seas, y en esa medida tener distintas alternativas de desarrollo, de autoconocimiento, de reconocimiento, y empezamos a trabajar en distintas acciones para que con esas 2 variables habláramos verdaderamente de inclusión organizacional. Recordemos que no hay verdadera diversidad si no hay verdadera inclusión, y yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces, pero tal vez las personas que nos acompañan son nuevas en estos temas, y la diversidad, ustedes lo saben, en ese símil, esa metáfora, es que te inviten a la fiesta, pero la inclusión es que te saquen a bailar, y en esa medida pues yo puedo estar en la fiesta y puede haber 1000 personas de distintas orientaciones, gustos, deseos, opiniones, pero si tú no puedes sentir que eres parte de esa fiesta, que puedes expresarte, que puedes bailar, comentar, interactuar libremente en un ambiente de respeto, de productividad, de crecimiento mutuo, pues verdaderamente no hay inclusión, por más de que tenga todos los tipos de personas en esa fiesta. Y en esa medida es que hemos venido trabajando. Ya seguramente conversaremos sobre muy buenas prácticas, cómo lo hemos hecho, pero digamos que estamos orgullosos del camino y del impacto que hemos tenido también para transformar, como bien lo decía Rubén y Adriana, la sociedad y un sector, el sector financiero, que repito, siempre ha sido, por lo menos en Colombia y también en Latinoamérica, muy tradicional, muy conservador, en algunos casos elitista, y los temas de discriminación evidentemente también hace parte de cómo cambiar esa mentalidad para que seamos un sector muchísimo más inclusivo. Sé que me preguntabas sobre la ruta trans, pero yo creo que tendremos preguntas para profundizar buenas prácticas. Ahí hay una ruta, hay muchos elementos que hemos trabajado, pero que seguramente podemos abordar en compañía también de Adriana y Rubén, de lo que hemos hecho en el Banco de Bogotá, que en verdad ha sido maravilloso. Así es, Iván. Sí, muchísimas gracias. Y fíjate que también haces un énfasis en algo que efectivamente voy a empezar a interactuar con ustedes, y es esas buenas prácticas, ¿no? Nosotros hemos tenido desafíos y también quisiera que cada uno me comentara qué tipo de desafíos han visto ustedes durante estos años que han ustedes estado en cada uno de sus roles, y cómo los han podido abarcar o los han podido sopesar dentro de todo el tema de diversidad, equidad e inclusión. Así que ahora vamos a hacer algo. Ahora sí, como empezó Adriana, entonces ahora me voy a volver por Rubén, seguimos con Adriana. Ah, no, mentiras. Rubén,
Iván y Adriana. ¿Les parece? Bueno, perfecto. Listo. Mira, yo creo, voy a enunciar así como rápidamente los desafíos nuestros. El primer desafío y por el que yo creo que empezamos casi todas las compañías grandes es tener más mujeres en posiciones de dirección. Es como el gran desafío porque es donde primero ponemos foco. Hay claramente techos de cristal que romper y lograr que haya más mujeres en posiciones de dirección de parte y parte, inclusive que más mujeres se interesen en ocupar posiciones de dirección. No solamente es que tengan las puertas abiertas en la organización, sino que ellas crean que es algo bueno para ellos, ¿no? Y para ellas. Ese yo creo que ha sido el principal. Hemos hecho un gran trabajo de todos los niveles, inclusive hoy por hoy nosotros es uno de los indicadores que forma parte de la calificación de las operaciones del Grupo Telefónica. Es decir, se nos mide, entre otras cosas, por ser capaces de ir creciendo poco a poco el número de posiciones. La composición del bono variable de todos los empleados de Telefónica tiene que ver con que también Telefónica tenga mujeres en posiciones de dirección. O sea, sencillamente eso nos ha ayudado como a ir avanzando en el camino. En el camino hemos hecho 1000 cosas. Tenemos programas de mentoría, programas de aceleración de carrera, políticas de inclusión de mínimo una mujer en la terna de posiciones directivas, comité de transparencia para garantizar que haya mujeres tanto como juezas de procesos de selección como que haya mujeres involucradas también como candidatas en todas las posiciones de dirección y ahora lo estamos extendiendo a posiciones predirectivas y la adopción de sistemas de gestión de igualdad de género que puntualmente lo tenemos en Colombia y también en Chile que han propiciado este tipo de cosas. Y mucho de lo que también mencionó también Adriana, también ayuda un montón acerca de las políticas de conciliación y de la extensión un poco de todo este tema, digamos, también para hombres y mujeres, para que también entre más hombres lo usen, cuando existe esta verdadera equidad de ambos lados es cuando realmente se produce la equidad. El otro desafío que tenemos es mujeres en la red. Nosotros somos el sector de telecomunicaciones y hay pocas ingenieras electrónicas, hay pocas ingenieras de telecomunicaciones, somos un sector masculinizado, es un tema que viene inclusive desde la academia. Ha sido un gran desafío. Hoy por hoy tenemos un programa que se llama Mujeres en Red, que vincula sobre todo a nuestros proveedores, donde les hemos puesto a ellos mujeres de incorporación metas de incorporación de mujeres técnicas y también tenemos un programa de formación que los acompaña para interesar en que haya más mujeres también en la red, en la parte técnica, pero sí es verdad que en la parte académica sigue siendo un gran desafío. Subsidiamos algunas becas para que mujeres estudien carreras STEM, pero no es suficiente. Inclusive hemos hecho programas de promoción para que las niñas en un momento de elección de carrera escojan este tipo de carreras. Pero es un gran desafío y tiene que ver también con la educación y con lo que pasa un poco en la primera infancia y también en el bachillerato también en general. Tenemos otro gran desafío y es lograr que nuestros jóvenes se mantengan. Nosotros tenemos en la parte de diversidad de edades, tenemos menos desafíos en tener gente mayor, en tener gente joven que en tener gente mayor. Es decir, cada vez tenemos menos gente joven. Hemos descubierto que nos perciben ya como una compañía más clásica, más que como una startup. A pesar de ser del mundo de tecnología, no somos una startup. Entonces tenemos que repensarnos en atracción de talento, marca empleadora y trabajar mucho en marca empleadora para tener una marca potente. Justo en este tema de trabajo de marca empleadora, cualquier cosa que trabajes en otro frente de diversidad te aporta para los jóvenes, ¿no? Tener una compañía. Ahora cuando se ponía el ejemplo de ser invitado a la fiesta, pero también bailar, yo creo que uno de los grandes símbolos de ver que avanzamos en los temas de diversidad es cuando ya ves parejas del mismo sexo bailando en tu fiesta de empleados, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas sí que aportan un montón a la marca empleadora y son especialmente llamativas para los jóvenes. Yo creo que ese ha sido un desafío. Y hoy por hoy tenemos el desafío de la multiculturalidad. Nosotros tenemos una organización que es transversal. Por ejemplo, yo tengo un rol para 8 países de Latinoamérica y así hay muchísimas áreas que tienen
equipos transversales, y es un reto de diversidad, porque todos hablamos el mismo idioma, pero usamos diferentes palabras, hablamos de una manera, pero entendemos cosas diferentes. Entonces, hoy por hoy tenemos muy fuerte el desafío de atravesar las barreras de la multiculturalidad y entendernos mucho mejor en este camino. Y para mí, avanzar en todo lo otro también es el gran desafío. Por ejemplo, tenemos muchas barreras en los temas de discapacidad, en particular en Colombia, porque en 6 de los 8 países que yo gestiono hay leyes que promueven cuotas de personas en condición de discapacidad. En Colombia no existe nada que te obligue a tener personas en condición de discapacidad, pero sí tenemos un proyecto de incorporación de personas con discapacidad activo. Sin embargo, es un reto encontrar el acompañamiento, los perfiles para una compañía de tecnología, vencer las barreras y hacer los ajustes también en tus comunicaciones y en tus sedes para que las personas con discapacidad puedan trabajar cómodamente y muy bien adaptadas a nuestra cultura y a todo su equipo de trabajo. Rubén, muchísimas gracias. Interesante porque también voy a hacerles otra pregunta más adelante acerca de cómo manejamos esos sesgos en selección, ya que tú dices en temas de, por ejemplo, discapacidad, ¿no? Entonces, ya ahorita les voy preparando también el espacio para que lo tengamos en cuenta, pero pues Iván, sí quisiéramos también saber, Banco de Bogotá, con esos desafíos, cómo los ha afrontado, cómo ha sido superar esas barreras también de pronto, ¿por qué no llamarlas culturales o de percepción que se pueda tener sobre temas de diversidad, equidad e inclusión? Sí, cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión estamos hablando de cultura, y cuando hablamos de cultura estamos hablando de cambio, ¿no? Todos los procesos de gestión de cambio implican de por sí ya un desafío, porque las personas, nosotros no cambiamos de la noche a la mañana y muchas veces nos cuesta y tenemos lo que se denomina la resistencia al cambio. En esa medida, cualquier organización de cualquier tipo va a enfrentarse a ese desafío. ¿Cómo lograr cambiar? ¿Cómo acelerar ese cambio? ¿Cómo lograr que el cambio sea voluntario y entendido de la manera que correctamente queremos que se entienda? Entonces, el primer desafío, evidentemente, del banco, de las organizaciones como lo han contado acá, y seguramente de los que nos acompañan y están en estos temas, es enfrentar eso. ¿Cómo acelerar ese cambio? ¿Cómo hacer que las personas entiendan la importancia del cambio y compren el cambio y voluntariamente empiecen a cambiar? Y empezar a cambiar es también hacer sus propias autorreflexiones de cómo podría yo, dentro de mi rol, cambiar, en este caso, frente a la diversidad, la equidad e inclusión. ¿Cómo podría ser más inclusivo? ¿Cómo podría ser un líder más diverso? ¿Cómo podría valorar la opinión de otros? ¿Cómo podría promover más la participación de las mujeres en mi equipo, en el área? ¿Cómo podría eliminar los sesgos inconscientes frente a determinada posición, orientación o percepción o opinión frente a cómo deben ser las cosas? Entonces, pues ese es el primer desafío. El segundo, el liderazgo. El liderazgo ha venido transformándose, ha venido cambiando. Hoy hablamos de un liderazgo sostenible, transformacional, un liderazgo con habilidades de inclusión. Eso también hay que, digamos que enfrentarlo, trabajarlo. El tercer desafío, pues básicamente entendiendo con qué personas trabajamos, cuáles son sus motivaciones, sus gustos, sus dolores, sus creencias, su historia, cuál es su historia de vida, poder empezar a entender cómo yo puedo, a través de la diversidad, de la equidad y la inclusión, brindarles a ellos y a ellas nuevos espacios de desarrollo, de crecimiento, de que entiendan y valoren estos temas. Uno podría pensar, y estamos acá efectivamente convencidos del tema, pero de pronto otra persona no le ve el valor, no lo entiende, no lo comprende, o inicialmente cree que ya de por sí es inclusivo, o no es discriminatorio, o es equitativo, ¿no? Entonces es normal en entrevistas encontrar, no, pero yo soy súper querido con las mujeres, porque es que yo fui criado con mis 3 tías y mis 2 abuelas, y además vengo de una familia solo de mujeres, tengo 4 hermanas, y siempre he tenido jefes mujeres, entonces yo soy el más equitativo, y tal vez no, tal vez tienes algunos conceptos, comportamientos, orientaciones inconscientes que finalmente genera una inequidad en tu trato.
Entonces, son muchos elementos que hay que ir trabajando y esto implica no solo conocer, como les decía, a las personas, los colaboradores y colaboradoras, sino probar muchas cosas. Por eso el tema de la innovación es tan importante. Cómo a través de squad, de sprint, empiezo a trabajar y hago pilotos a ver si en mi organización y en la cultura que yo quiero, con las personas que tengo, puedo empezar a movilizar y a gestionar estos cambios. Si no, volver a cambiar, diseñar a través de otras herramientas como el design thinking, otro tipo de experiencia que permita lograr estos cambios, dependiendo de los stakeholders, dependiendo de las comunidades, dependiendo de los roles, y así poder ir avanzando en materia de diversidad, equidad e inclusión. Así es como lo hemos venido haciendo a través del Journey Map, de las experiencias. Nosotros tenemos 5 etapas en el Journey, identificamos a nuestros colaboradores y colaboradoras y sobre esa base, con unos diagnósticos que hacemos año a año, vamos trabajando distintos sesgos, distintos elementos que tenemos que efectivamente transformar en línea con nuestra cultura organizacional. Ahí hay muchos elementos que seguramente iremos compartiendo porque el tiempo pasa muy rápido, pero es muy importante. Lo último que quiero decir para darle paso a Adriana, discúlpame Adriana, es el tema de la comunicación y las acciones afirmativas. Otro gran desafío es lograr, primero, que la organización adopte estos temas y luego transmitir esto a su negocio, a que esto también tiene un sentido, un valor, te ayuda a la marca, la reputación, no está mal, y que también a través de tus productos y servicios puedes tener un impacto en materia de inclusión y diversidad en tus clientes y en la sociedad, no es solamente de las personas que trabajan en la organización. Y ese es un reto también grande, lograr pasar del discurso a las acciones afirmativas, lograr que tus campañas y tu comunicación también sea inclusiva como debería ser al interior tu organización. El tema de la coherencia es crítico en estos temas porque puede tener un impacto negativo sobre la marca de la empresa y no se trata solamente de hablar de diversidad y cambiar tu logo con los colores de la bandera LGBTI, si verdaderamente no estás trabajando día a día para que tus colaboradores y colaboradoras se sientan efectivamente incluidos en este baile. Adriana. Bueno, creo que en este camino compartimos desafíos y retos, ¿no? Tanto sí, con Iván, con Rubén, varios de los que ellos ya mencionaron. Yo quiero hacer énfasis de pronto en 3 que han sido para nosotros como los más difíciles de gestionar, y el primero tiene que ver con visibilizar los sesgos, ¿no? Creo que ya lo hemos hablado, cada uno lo ha comunicado cómo esto impacta desde su empresa. Creo que ahí sigue la clave. Hemos hecho talleres enfocados en líderes para visibilizar esos sesgos. No son fáciles de identificar y de ahí parte pues gran cantidad de los problemas que tenemos en los temas de diversidad. Esos chistes que se normalizan, ¿no? Cuando empezamos a normalizar todo, nosotros también que tenemos una certificación en un espacio libre de discriminación LGBT en temas de orientación sexual, nos decían, entonces, no, que la loca, no, es que no ha salido, no, o sea, todas esas frases que se vuelven del día a día, del común, del corrillo, discriminan, no son incluyentes. Lo mismo hacia las mujeres, esos piropos que no caben en el ámbito laboral. Es una cantidad de cosas que hoy en día, después de 14 años, hay personas que todavía dicen, ven, claro, yo no caía, no hacía conciencia que esta acción mía, este acto mío podía estar discriminando. Y lo decía también Iván, las diferentes culturas, nuestra crianza, esto viene de atrás de hogares o muy machistas o donde hay matriarcados, y hay cosas que nos quedan y que nosotros traemos de generación en generación a nuestros trabajos, a nuestros hogares. Entonces ahí seguimos trabajando y es un gran desafío. El otro es el de la discriminación positiva, el entender que hay que hacer acciones con este foco. No es fácil y salen las preguntas en el día, pero ¿por qué se debe favorecer? No es favorecer, siempre está el mérito por delante, ¿sí? En temas de desarrollo, competencia, pero sí debemos hacer unas acciones de discriminación positiva porque esto de manera natural no se va a movilizar. Entonces hay acciones que incomodan, que generan ahí un poco de resistencia, pero estamos convencidos que hay que hacerlo y en eso seguiremos trabajando. Y uno que vuelvo y lo repito, que lo contó Rubén, y es el de las mujeres en carreras STEM, un sector, el sector eléctrico, altamente masculinizado,
Ya vemos que así nos trajéramos todas las ingenieras eléctricas que se gradúan de las carreras con el mejor salario, no podríamos movilizar las cifras al interior de la empresa. Y hacemos lo mismo, ir a colegios, ya ni a las universidades porque ya tomaron la decisión, ir a colegios, los hijos de nuestros empleados, mostrar el negocio, el impacto que tiene en el mundo y bueno, nada, en ese también seguimos ahí trabajando fuertemente. Adriana, Iván y Rubén, ha sido realmente una conversación maravillosa y yo para estos últimos 15 minutos que nos quedan, yo quisiera de pronto hemos hablado de mucho, ¿no? Es decir, la equidad, hemos hablado de cómo la inclusión es importante dentro de también el contexto de diversidad, cómo empezamos nosotros efectivamente a garantizar que la unicidad de cada persona pues sea no solamente entendida, sino valorada, respetada y pues de eso también hacerlo énfasis dentro de nuestras empresas. Yo quisiera que en estos últimos 15 minutos pudiésemos hablar de algo que a veces nos retumba en la cabeza y a veces sé que también en los equipos de trabajo las personas preguntan, venga, ¿por qué siempre cogemos a garantizar respuestas a grupos poblacionales puntuales, digámoslo ahorita, en el tema de equidad de género? ¿Por qué siempre hacen ustedes, las empresas, de pronto mucho más acciones afirmativas, como las llamaba Adriana, para las mujeres y dónde quedamos nosotros los hombres? O a veces también las personas empiezan con el tema de las diversidades, a decir por qué para ciertos grupos poblacionales sí y por qué para el resto de grupos poblacionales no. Yo quisiera ahí también como que dejaran ustedes, aparte de esa respuesta de cómo garantizamos ese apoyo dentro de ese liderazgo inclusivo o de ese entorno laboral inclusivo, el apoyo tanto de grupos minoritarios, si los llamamos así, o de especial protección constitucional, a también una reflexión del por qué es importante que las personas que nos acompañan el día de hoy en esta charla pues puedan entender, comprender y realmente reconocer que la diversidad, equidad e inclusión no solamente crea un tema de innovación, de productividad, sino al mismo tiempo nos dan esas ventajas competitivas frente a otras empresas que a lo mejor en este momento o no tienen diversidad, equidad e inclusión dentro de su mapa, dentro de su journey map, o que en este momento las están desarrollando. Entonces, ahorita digamos que como comenzamos, entre Adriana, entre Rubén, entre Iván, entonces quisiera comenzar con Iván, seguimos con Adriana y finalizamos con Rubén. La verdad, Melissa, hiciste muchas preguntas en una sola. Sí. Empezaste hablando de por qué las organizaciones escogen trabajar con las comunidades y no con otras, y luego ya de prácticas. A ver, hay dos elementos importantes en el tema de diversidad e inclusión, muchos, pero hay dos conceptos importantes. Uno, las aristas de la diversidad. Hay muchos tipos de comunidades y poblaciones, ya sean denominadas minoritarias, pospenados, comunidad LGBTI, afro, raizales. Hay distintos tipos de comunidades donde el país tiene una deuda con ellos y ellas en materia de inclusión. Ese es un elemento. El otro elemento es la interseccionalidad, que hace referencia a que más allá de los estereotipos, yo puedo tener no solamente una mujer, sino esa mujer es afro, también es cabeza de familia, tiene una discapacidad, es judía y puede ser, por ejemplo, lesbiana. Exacto. Esa es la interseccionalidad que también complejiza un poco la manera en que las organizaciones y también la política pública, que aunque no hay aquí un representante del gobierno, sepan cómo poder abordar todas las comunidades. Adicionalmente, estamos en un país que lastimosamente tiene muchas brechas sociales y muchas deudas históricas. Entonces, una primera parte es: las organizaciones analizan y deben de manera corresponsable con el país analizar de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su impacto, de acuerdo a donde están también ubicadas geográficamente y cómo es su dinámica y cómo las tendencias lo están impactando por parte del cliente, la sociedad y su colaborador o colaboradora, definir algunas de esas comunidades con las que quisieran tener mayor impacto, poder trabajar. Es imposible que una empresa
independientemente del sector, pueda inmediatamente abordar todas las aristas de la diversidad. Eso para explicar un poco por qué de pronto algunos trabajan primero con mujeres, otros con comunidad LGBTI, otros arrancan de una vez con discapacidad, y es que también las organizaciones tienen que prepararse, tienen la gente que gestiona la diversidad y inclusión, como les decía, internamente tienen que vivirlo para luego crear acciones afirmativas, o si no tendríamos ahí una incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y por otro lado, tenemos que prepararnos para ir entendiendo, despertando, cambiando, transformándonos e ir logrando movilizar. Entonces es imposible, lastimosamente, en un mismo momento impactar a todas las aristas de la diversidad. Dependiendo de cada organización, encontrarán en su plan de acción la prioridad de acciones y dirán, a mí me interesa minimizarla, que estoy en un sector muy masculinizado, me interesa trabajar e incluir mujeres, por ejemplo, en un sector de oil and gas, o ya lo hablaba Adriana en Enel, o estoy en regiones donde efectivamente hay un tema muy pobre de bancarización con afrodescendientes, me interesa incluir a esta comunidad y fortalecer su educación financiera para que tengan una mejor inclusión. Dependiendo un poco de la orientación, creo que cada una de las empresas va encontrando cómo ir abordando cada una de estas aristas. Eso es, creo, lo que te podría decir inicialmente sobre esos temas. Se me escapa lo otro que comentabas, pero también para escuchar a Diana y a Rubén, por eso aparecen distintos temas. Nosotros, para el Banco Bogotá, en este caso, también es ahorita prioritario apoyar a nuestros hombres en temas de masculinidades positivas y de liderazgo positivo, ¿no? Entender que tenemos una corresponsabilidad en la paternidad, en la maternidad responsable, en la crianza libre de estereotipos, y ahí tenemos unos programas importantes que también estamos desarrollando con ellos. Adriana. Gracias, Iván. Melissa, voy a coger como de tu pregunta, me voy a enfocar en el por qué trabajar en estos temas y por qué también genera diferencia en las otras empresas. Y yo creo que para todos es clarísimo que hoy en día no somos nosotros las empresas los que escogemos con quiénes queremos trabajar. Son ellos los que escogen dónde quieren trabajar. Y si estamos hablando de que queremos atraer también, como lo decía Rubén, personas jóvenes, pues estos son cosas de valor y no negociables para la nueva fuerza de trabajo, ¿sí? La juventud, esos temas le da mucha importancia y relevancia, entonces finalmente sí nos impactan y esto impacta nuestra fuerza de trabajo también. El camino. En el 2015, previo a la certificación, repartimos en nuestro volante, en nuestra factura, a todos los hogares de Bogotá un inserto donde poníamos a la mujer en una posición que no sabía que eran fondos insuficientes, pero menos mal la tarjeta Codensa existía. Esto fue un llamado de la comunidad a la empresa, es decir, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es este comunicado? ¿Cuál es el rol de la empresa? ¿Cómo pone a la mujer? Y ahí los que todavía pensaban en la empresa que esto era de moda o que por qué hablábamos de género en las diferentes áreas y empezaron a conectar. Igual, alguna vez tuvimos la primera cuadrilla de mujeres en las calles de Bogotá. Les llegó la policía. ¿Y por qué la policía? No, es que después les dijeron que era que había una llamada a un vecino que estaban robando energía, que debían estar robando energía porque eran 4 mujeres en una cuadrilla con la dotación de Enel. Entonces, la verdad, lo hemos dicho, es el deber ser, es lo correcto. El mundo nos está mostrando que el que no esté en esto, pues se puede equivocar. ¿Sí? Y nosotros lo hemos aprendido, uno, por la conciencia que tenemos del impacto que tiene gestionar estos temas desde personas y organizaciones de la compañía, pero también porque a las áreas de influencia y donde llegamos nos lo están diciendo y nos están mostrando. Entonces, creo que sí marca la diferencia. Y dejo ahí ya porque si no, Rubén queda también sin... Sí, Rubén se nos va a quedar ahí sin mucho. No, mentira, Rubén, tienes todo el espacio también para garantizarnos esta respuesta. No, mira, yo voy a responder desde este tema de lo que tú planteabas, Melissa, de cómo mitigar el impacto en aquellas poblaciones que quizás se están sintiendo no incluidas y no excluidas, ¿no?
Sí. Cuando ya están incluidas de por sí porque son las mayorías, son las que tienen los privilegios, etcétera, ¿no? O sea, Sí. eso es lo que no es tan fácil de entender, pero sin embargo sí hacemos cosas. Iván dijo alguna, por ejemplo, en el tema de género. Sí es verdad que nosotros, nuestro programa de masculinidades positivas o de nuevas masculinidades, etcétera, enfatiza muchísimo en los beneficios de la masculinidad como está concebida hoy, ¿no? O sea, hombre, sabemos que el gran reto de un programa de nuevas masculinidades es equilibrar en cierta medida temas como el trabajo no remunerado, es decir, si queremos equidad en el trabajo, necesitamos equidad en casa también y necesitamos también abolir temas como la violencia de género y tal, pero también tratamos de abordar la perspectiva de cuál es el beneficio que trae para mi hombre esta nueva masculinidad, ¿no? Yo, hoy por hoy, cómo eso puede ser beneficioso para mi salud emocional, para mi salud física, cómo hoy hay más preocupación de los hombres por sí mismos, cómo inclusive hasta puedes hablar abiertamente de compartir gastos y de cosas que hace algunos años no eran permitidas porque los hombres nacimos con un chip o fuimos criados, por lo menos de mi edad, de ser proveedores de nuestro hogar y hoy por hoy hay todas estas conversaciones de equidad permiten que el mundo sea repensado de una manera diferente, ¿sí? Que tú puedas en una organización más libremente pedir un permiso para llevar a tu hijo al médico sin que tu jefe te tenga que preguntar ¿y dónde está la mamá? ¿Por qué no la está llevando ella? ¿Sí? Porque esas son las cosas que está abriendo el mundo también, que es una serie de beneficios también para los hombres. Entonces yo digo es que estos mensajes también tienen una carga positiva para todos los lados, ¿no? Entonces tratamos de equilibrarlo desde esta carga positiva. Por ejemplo, en el caso de las personas jóvenes, ay, es que ahora solo quieren jóvenes y qué tal, y que solo quieren contratar jóvenes. Y entonces los mayorcitos, ¿qué? Los mayorcitos están viviendo en casa también, que a sus hijos no se los contratan. Sí. Porque tienen hijos y el primer empleo es prácticamente un gran éxito, ¿no? O sea, el que consigue cuando tú como hijo, yo que tengo hijas universitarias y la mayor acaba de terminar, cuando consigue su primer éxito es un gran éxito y una gran celebración. Entonces tratamos de incorporar todo estos temas en nuestro discurso. Estamos haciendo realmente un mundo más humano y más equitativo para todos. Es tratando de garantizar esta equidad. Es que hoy por hoy, yo por ejemplo en el discurso dentro de Telefónica que queremos tener más jóvenes, realmente hoy por hoy tenemos menos del 25% de menos de 35 años. Y queremos tener más jóvenes, que valga la cuña, pero la verdad es que si yo dividiera la población en tres, debería ser casi que 33% menores de 35, entre 35 y 50 otro 33, y entre 50 y 65, porque nosotros somos Hispanoamérica y en la mayor parte de países la edad de pensión está en 65, debería ser la contraparte, pero estos números no se comportan así. Los jóvenes están disminuidos y subrepresentados, a pesar de que los clientes están sobrerepresentados en una compañía de tecnología. Entonces, tratamos de garantizar un discurso para que se vea esta contraparte. En los temas de discapacidad y en los temas LGBT, incorporar también mucho el discurso de las familias y tener comunidades también de aliados con las familias, los aliados familiares y amigos de personas con discapacidad, familiares amigos de personas LGBT, y ellos también que nos ayuden a abrir un poco el mundo y la mente de nuestra gente y de nuestra gente aquí en la sociedad. Entonces yo lo que creo es que sí es verdad lo que tú dices, porque bueno, de todo lo que dijiste, porque sí, es verdad que dijiste varias cosas. Me extendí, sí, me perdonen, me extendí. Así es la diversidad, me extendí. Pero sí me quedé con este tema de que, porque yo sí lo he vivido en mi empresa, de que los hombres quejándose de que, y ahora todo para las mujeres, o todo o solo van a contratar jóvenes, o todo para yo no sé qué. Entonces, pues no, la verdad es que sí hay una razón de ser, y sí hay realmente o que la celebración del día del orgullo gay, y entonces y no hay orgullo heterosexual, entonces ¿por qué no? Entonces, o sea, siempre tienes esta contraparte de gente que hoy por hoy el mundo nos ha llenado de privilegios algunos segmentos de la población, y cuando vemos que las minorías en algunos casos son minorías, no en todos, no todas las aristas de diversidad, por ejemplo, digo, las mujeres no son minoría, pero
pero de todas maneras a veces no son tratadas como si tuvieran privilegios en algunas ocasiones, hablando de salarios y este tipo de cosas. Pero hablando de las poblaciones privilegiadas, terminan protestando porque no les damos además más celebración, más días especiales, cuando ya tienen un montón de privilegios dados de por sí. Pero sí tratamos de equilibrar un poco la balanza. O sea, aquí hay para todos y realmente en el mundo intentamos que sean equitativos y también hay para ti. Hay un beneficio para ti. Hay un beneficio también para ti como persona mayor, si estamos hablando de jóvenes, o para personas jóvenes, donde hay que hablar de personas mayores. Hay un beneficio para ti, que eres hombre, si estamos hablando de mujeres, porque también hablamos que esta ola nos está tocando a todos y realmente está beneficiando a la sociedad integralmente y completa. De hecho, por lo menos nos está enseñando a todos a ser mejores seres humanos y nos está enseñando a todos a interactuar mejor con toda la sociedad y con todo el mundo en términos generales. Así que eso es lo que tengo para aportar a tu inquietud. A mi súper inquietud, porque ya supieron ustedes que fue la súper inquietud. Bueno, no la repartimos. La repartimos, estuvo bien. Sí, estuvo bien. Les agradezco infinitamente. Créanme que esos espacios son no solamente enriquecedores, sino también nos genera esa reflexión para seguir aportando desde el tema de diversidad, equidad e inclusión en las empresas, y al mismo tiempo siento yo que necesito decir algo, y es a la humanización del servicio dentro de cada uno de los sectores en donde nosotros estamos pues apostando y trabajando por estos temas. Les agradezco infinitamente, como les dije anteriormente. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Adriana. Aquí también encuentran ya un aliado como lo es Colsubsidio en temas de diversidad, equidad e inclusión. Más adelante esperamos efectivamente volver a tener un panel de lujo como el que tuvimos hoy, tener un poco más de tiempo para poder también abarcar mucha más información, que sé que la tenemos, y no tener que darles una súper pregunta para que pues tengamos el tiempo suficiente para poder responder todas las que también nos lleguen vía chat y demás. Así que para ustedes una feliz tarde. Yo los voy a dejar con Juan Manuel para que Juan Manuel también se despida de ustedes. Y Juanma, de nuevo, agradezco muchísimo que seas el mejor aliado aquí en temas de DI con innovación y también desde el tema de creatividad. Feliz tarde para todos, que les vaya bien. Gracias, Melissa. Gracias, Melissa. Bueno, gracias, Meli, de verdad. Y de alguna manera me uno a ese sentimiento de agradecimiento con Adriana, con Iván, con Rubén, con Melissa, porque indudablemente creo que sí, a veces uno cree que uno habla mucho tiempo y estos temas son apasionantes y muy profundos. Y sobre todo cuando tenemos experiencias de tanta profundidad como las que ustedes han venido implementando en sus organizaciones. Y para decirlo coloquialmente, yo sí me quito el sombrero con todos esos avances que ustedes han tomado. Yo tengo por política tomarme muchas notas de todas estas conversaciones, y créanme que hoy agoté el esfero y agoté las 2 hojas que había dejado listas acá, y después tuve que anotar cosas muy pequeñas, ¿cierto? Porque se me acabó el espacio, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad para decir cosas que a mí me llegaron con mucha profundidad. Por un lado, todo ese tema de que debemos tener organizaciones que en su diversidad sean parecidas a la diversidad de la sociedad, ¿cierto? Esa frase que creo que la mencionó Iván, en el sentido de estar en las fiestas, pero que me inviten a bailar en ella. Y después Rubén complementaba con cómo en la fiesta de fin de año, cuando veamos parejas del mismo sexo bailando entre ellas, uno dice, voy por buen camino. Ese tema que creo que lo mencionaba Adriana, en el sentido de empezar a ver esas reflexiones que cada uno de nosotros debe hacer de cómo mis acciones, mis actos, mis comportamientos pueden estar discriminando, y a veces hasta sin darnos cuenta nosotros. Algunos de ustedes también mencionaba esa importancia de no importar todas las aristas de la diversidad, sino de pronto tener foco y arrancar paulatinamente en función de lo que sea la estrategia clara y el plan de trabajo que como organización tengamos. Y una final que creo que fue de Adriana, donde nos decía, hoy las empresas no seleccionan las personas, somos las empresas las que somos seleccionados por esos trabajadores, y eso hay que trabajarlo y gestionarlo. Entonces yo, nuevamente, un abrazo muy grande para ustedes, un reconocimiento muy especial por ser tan generosos, con tanta experiencia y con tanto conocimiento que han compartido, y yo creo que las personas que estuvimos aquí conectadas nos queda el gran reto de que todas estas enseñanzas se conviertan en acciones concretas y específicas en las organizaciones en las que trabajamos. Entonces, un fuerte abrazo para todos, y para la comunidad, pues nos vemos los que vayan a estar de manera presencial en el encuentro que vamos a tener esta tarde en la red de táctica
los coworking de Colsubsidio. Vamos a estar reunidos en la calle 75 con carrera séptima. Recuerden que la cita es a las 5:30 y que deben preinscribirse para llegar. Y finalmente, pues invitarlos a las conversaciones que vamos a tener mañana, que va a ser nuestro último día de la Semana de la Creatividad y la Innovación, donde tenemos 3 invitados también muy especiales hablándonos de todo lo que es, de cómo funcionan los ecosistemas de innovación en otras regiones. Entonces, nuevamente, un fuerte abrazo y nos vemos mañana. No me fallen, mañana desde muy temprano. Feliz tarde para todos. Martín, les voy a proponer esa del 16